Bueno, buenas tardes, quería saludarlo con la paz del Señor. En esta tarde quería compartir una palabra que hemos estado compartiendo en el programa radial y que ha ministrado mucho mi vida, y quería compartirla contigo para que pueda ser también ministrado. Bueno, yo quería hablarte, estuvimos hablando hace unos días sobre la ley de la siembra y la cosecha. Entonces quería hablarte más precisamente de la vida de Jacob. Jacob, Dios tenía un propósito con su vida, aún antes de su nacimiento, cuando él estaba en el vientre de su madre, tenía un propósito con su vida, así como tiene un propósito con tu vida y con mi vida. Dice que Rebeca no podía concebir, y dice que Isaac, su esposo, oró por ella, y bueno, y Dios concebió, Dios les concedió ese deseo, ese anhelo, ¿no? Esa oración. Y dice que ella estaba embarazada de gemelos, pero dice que sus hijos luchaban dentro de ella. Entonces ella va a consultar a Jehová, y ahí Jehová ya le habla de que había dos naciones en su vientre y que iban a ser dos pueblos divididos. Y le dice: el mayor servirá al menor. Desde ese momento Dios ya tenía un plan, un propósito con la vida de Jacob. Aunque Esaú fue el primogénito y Esaú fue el primero que nació, dice que Dios, el propósito que tenía era con Jacob. Pero dice que Jacob, como a veces hacemos nosotros, queremos ser más buenos que Dios, queremos ayudarlo a Dios a cumplir el propósito, y tenemos que dejar que Dios lo haga de la manera que Él quiera. Aunque nosotros sepamos que Dios tiene un propósito y no veamos la salida, no veamos cómo Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. No tenemos que nosotros meternos a querer ayudarlo, porque después hay consecuencias, como tuvo la vida de Jacob. Él quiso ayudar a Dios a que se cumpliera el propósito, y terminó metiendo la pata, terminó sembrando cosas erróneas que después tuvo que cosecharlas. A veces en nuestra vida tomamos malas decisiones, y aunque después nos arrepintamos y le pidamos perdón a Dios, las consecuencias están y debemos pasarlas. Bueno, dice que en un momento, dice que Jacob era varón quieto, en cambio Esaú era hombre de casa. Dice que un día Esaú viene del campo cansado, y dice que Jacob estaba haciendo un guiso. Entonces Esaú le ruega que le dé comer ese guiso porque tenía mucha hambre. Y dice que Jacob vio una oportunidad y le dice: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? ¿Para qué me sirve? Entonces dice que Jacob le dijo: júramelo en este día. Él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Dice que Jacob vio la oportunidad que tenía. Dice que más adelante la palabra nos habla que Isaac, su padre, ya estaba quedando sin vista, entonces ya estaba viejo. Entonces lo llama a Esaú, su hijo, y le dice que tome sus armas, su aljaba y su arco, y que salga al campo y traiga a casa, y que haga un guisado como a él le gustaba, y se lo trajera para que él comiera, y así él lo pudiera bendecir antes de morir. Pero dice que Rebeca estaba escuchando, su madre, y cuando escuchó, dice que lo mandó
a su hijo Jacob a que trajera de su ganado, de los buenos cabritos de las cabras, y dice que ella iba a hacer viandas para el padre, para Isaac, como a él le gusta. Dice, y tú las llevarás a tu padre y comerás, para que él te bendiga antes de su muerte. Y dice que Jacob le dijo a su madre, pero ¿cómo voy a hacer para engañar a mi padre? Por más que él ya esté quedando sin vista, yo soy lampiño y mi hermano es velludo. ¿Cómo voy a hacer para suplantarlo? Dice, además mi padre me va a palpar, me va a tocar, ¿no? Y se va a dar cuenta, y ahí me va a tener por burlador. Y en vez de traer bendición sobre mi vida, voy a traer maldición. Y dice que ella lo mandó a su hijo que lo haga igual. Entonces dice que ella, en las partes que él no tenía vello y su hermano sí, dice que le puso pieles de los cabritos y le puso ropa de su hermano y lo mandó con su padre. Entonces dice que Jacob, que Jacob fue con su padre y que Isaac lo empieza a palpar y habla con él y dice, huele a Esaú. Y lo palpaba, dice, es Esaú, pero tiene la voz de Jacob. Entonces él come y lo bendice y da una bendición sobre él. Y Jacob se va. Dice que después de un tiempito, de un rato, vuelve Esaú de la casa, cocina y lleva a su padre, y el padre le dice, no, pero acá ya vino alguien y me dijo que eras vos y lo bendije. Entonces Esaú dice, se pone triste y le dice, pero ¿cómo? Ahora yo no voy a tener bendición, ¿no te quedó algo para bendecirme? Y dice que lo bendijo, pero le dijo que él iba a servir a su hermano. Fíjense que dice que Jacob significa suplantador, engañador. Y él suplantó a su hermano, porque él obtuvo la bendición de su padre terrenal, pero iba a obtener la bendición de Dios, pero no de esa forma, no mintiendo, no engañando. Y él, al sembrar engaño, al sembrar mentira, ¿qué es lo que iba a cosechar más adelante? Lo mismo, engaño, mentira. Si nosotros sembramos mentira, lo que vamos a cosechar va a ser desconfianza, porque después nadie nos va a creer, nadie va a confiar en nosotros. Entonces dice que después Jacob tuvo que huir de su casa porque su hermano lo quería matar. El hermano Esaú estaba esperando que el padre muera para matarlo. Y entonces la madre lo prepara y lo manda con su hermano Labán. Y bueno, así suceden ciertos acontecimientos. Y dice que Jacob ahí comienza a cosechar lo malo, la mentira, el engaño. La mala siembra que había hecho, comienza a cosecharla. ¿Por qué? Porque dice que él le sirve a Labán durante 14 años por su mujer, porque él le sirvió 7 años por Raquel, más en el momento de la noche de bodas, Labán le mete otra de las hijas, le pone en el lugar, suplanta el lugar que tenía que estar Raquel, pone a su hija Lea, que era la mayor. Y cuando Jacob se da cuenta de esto al otro día, va a reclamarle. Y Labán dice que le hace trabajar 7 años más por su hija. O sea que él trabajó durante 14 años por su amada. Dice que estuvo 20 años en total trabajando al mando de Labán, siendo engañado, siendo estafado por Labán. Dice que él trabajó durante 14 años por las mujeres y trabajó durante 6 años por el ganado. Y dice que durante 10 veces en el trayecto de esos años, 10 veces Labán le cambió su sueldo, le cambió lo que le pagaba, ¿no? Entonces él estaba cosechando eso, ese engaño, esa mentira, él comenzó a cosecharlo. Dice que
Después él quiso volver a la casa de su padre, pero él tenía miedo. ¿Cuántas veces nosotros cuando metemos la pata tenemos miedo de pedir perdón, tenemos miedo de ir y hablar, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar? O sea, sabemos que va a ser algo malo, pero cuando uno se humilla, cuando uno reconoce que metió la pata, que hizo las cosas mal, podemos ir y hablar con el otro y las cosas van a cambiar, ¿no es cierto? Entonces, dice que él obtuvo la bendición de su padre terrenal, pero no la de su padre celestial en ese momento. ¿Por qué? Porque él metió la pata, porque él quiso hacer las cosas a su modo. En Proverbios 10:23 la palabra del Señor dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, si él hubiese dejado que Dios hiciera las cosas como la tenía que hacer, dice que él no tendría que haber sufrido tanto, porque él sufrió durante 20 años el engaño y las mentiras de su suegro Labán, pero porque él primero había sembrado eso. Sus hijos también lo engañaron, porque cuando vendieron a su hijo José, le habían dicho que una fiera del campo lo había matado. Entonces todos lo engañaban, pero ¿por qué? Por lo que él primero había hecho. Cosechó lo que sembró. ¿Cuántos años tuvo que pagar en las consecuencias? Después, más adelante, vemos que él tiene que huir de Labán para poder irse, ¿no es cierto? Y él tiene un tiempo donde él se encuentra con un varón de Dios, con un ángel, y dice que él pelea por esa bendición. Dice que él lo agarró al ángel y no lo soltó hasta que no lo bendijera. ¿Pero por qué? Porque él reconoció que no había otra forma más que pelear por ese ángel, más que pelear por esa bendición. ¿Cuántas veces nosotros estamos desesperados? Nos damos cuenta que hemos metido la pata, que nos hemos enterrado hasta el fondo y necesitamos sí o sí que algo pase en nuestras vidas para que las cosas puedan comenzar a cambiar. Y dice que llegó un momento en el que él tuvo que humillarse. Él, cuando pelea con ese ángel, dice que el ángel lo bendijo, pero ¿por qué? Porque no lo quería soltar. Le dijo: no te suelto hasta que me bendigas, no te suelto hasta que me bendigas. Él llegó un momento en el que él tuvo que humillarse y reconocer y ser transformado, porque él tuvo que ser transformado de Jacob, que era un engañador, a Israel, porque dice que el ángel tuvo que cambiarle el nombre. Para poder transformarlo tuvo que cambiarle su nombre. Le cambió su nombre Jacob, a su nombre le puso Israel, pelea con Jehová y vence. Tuvo que ser transformado. Entonces nosotros, si lo traemos a nuestra vida, transforme. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros reconocemos nuestro error y nos arrepentimos, Dios comienza a transformarnos. Nuestro arrepentimiento es sincero cuando yo cambio. Si yo no cambio es porque no me arrepentí de todo corazón, no me arrepentí sinceramente. Dice que en ese momento el ángel lo bendice y ahí su cosecha empezó a cambiar. Llevó tiempo, sí, llevó tiempo, pero su cosecha empezó a cambiar. Sabemos que de él vienen las 12 tribus de Israel y de él fue descendiente nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De una de sus tribus, de uno de sus hijos. Dice que él después, la palabra en Génesis 33 comienza a hablar de que él se reconcilia con su hermano. ¿Pero por qué? Porque él empieza a mandar presentes. Dice que él
Dice, entregó a sus siervos, le entregó una ofrenda, y los mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces le dirá: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, y quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Dice que él comenzó a enviar presentes. ¿Por qué? Porque él reconoció que tenía que humillarse ante quien había obrado mal, que era Esaú su hermano. A veces nosotros cometemos errores y después vienen las consecuencias, por más, como le decía al principio del video, por más de que nosotros nos arrepintamos, las consecuencias van a estar. Pero si uno comienza a sembrar diferente, es todo un proceso, pero después la cosecha es diferente, la cosecha es buena. El terreno siempre está listo para procrear, el terreno siempre está listo para que algo salga, ¿no? Pero está en nosotros qué cosecha, qué semillita plantamos. A veces hemos sembrado engaño, mentira, hemos sembrado, se llame como se llame el pecado que hemos cometido antes, era lo que sembrábamos, y allí estaban las consecuencias después salía el fruto. Uno cuando llega al camino del Señor trata de cambiar, y no siempre es automático, es un proceso y es el reconocer el que uno está equivocado, pero con el tiempo la cosecha puede cambiar. Entonces yo te aliento que si vos ves que estás tratando de cambiar, pero que seguís cosechando cosas malas, son de las malas decisiones de antes, son de las semillas que plantábamos antes. Te aliento a que sigas sembrando semillas buenas, que sigas sembrando paz, que sigas sembrando amor, porque en su tiempo vas a comenzar a ver que la cosecha es otra, que el fruto es otro. Dice que él tenía miedo que su hermano lo matara cuando lo vea, pero dice la palabra su hermano lo perdonó por lo que él había hecho, pero podemos ver que él tuvo que pagar esas consecuencias. Él tuvo que pagar el haberse equivocado, el haber querido hacer las cosas a su modo y no al modo de Dios. Les voy a hacer una ilustración. Todos hemos hecho alguna vez una quinta en nuestro patio. Para eso tuvimos que limpiar el terreno, luego poner la semillita de lo que queremos cosechar, por ejemplo, si es lechuga, pimiento, acelga, lo que sea. Y nosotros lo comenzamos a cuidar, hasta que comenzamos a ver los primeros brotes. Pero ahí observamos que juntamente comienzan a crecer otras cosas, como les decía, porque el terreno siempre está presto a dar fruto, sea bueno o sea malo. Y depende de lo que nosotros sembremos para
depende de lo que nosotros sembremos, ¿no es cierto? Sea bueno o malo. Pero igualmente puede haber, se puede colar ahí, orgullo oculto, cosas que dejé entrar, por mis oídos o por mis ojos, que son basura. Por ejemplo, programas de televisión, problemas ajenos, iniquidad de nuestros ancestros. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? Debemos siempre examinarnos, porque todavía estamos a tiempo de cambiar no solo nuestra siembra, sino también de arrancar los cardos y los abrojos. Entonces todavía estamos a tiempo de cambiar, de ver un fruto diferente. A veces nosotros llegamos al camino del Señor y no cambiamos en el momento. No es que uno llega a la iglesia, conoce al Señor y automáticamente cambia. No, a veces nos lleva un tiempo largo, a veces nos lleva bastante poder entender muchas cosas. Pero es bueno cuando uno reconoce, cuando uno se humilla y reconoce su error y lo confiesa, Dios comienza a obrar en nosotros. Es en ese el momento en que Dios puede obrar en nuestra vida. Entonces yo te aliento en esta tarde que puedas cambiar tu siembra para que la cosecha cambie, que puedas cambiar esa semilla para que el fruto sea bueno. Amén. Así que bueno, en esta tarde quería dejarte esta palabra, y bueno, espero que sea de bendición para tu vida y que podamos, mi anhelo es poder seguir compartiendo a través de las redes. Y aprovecho este video para pedirle perdón a las personas que he lastimado, a las personas que quizás sin darme cuenta o dándome cuenta, consciente o inconscientemente, les hice daño, los traté mal, o haya sido la situación que sea. Aprovecho para pedir disculpas, para pedir perdón, y he comenzado hace un tiempo a cambiar mi siembra, y he comenzado a ver que la cosecha, que el fruto ha cambiado. Así que yo te aliento, si Dios lo pudo haber hecho en mi vida, también lo puede hacer en la tuya. Así que bueno, en esta tarde quiero bendecirte, quiero darle gracias al Señor por este tiempo, y bueno, que el Señor te bendiga y que el Señor te fortalezca en este tiempo y que puedas cambiar esa semillita, y vas a ver que siendo constante en la buena siembra, va a ser la cosecha diferente. Así que Dios te bendiga y vamos, adelante.